En primer lugar, quiero agradecer al profesor Rafael de Asís su amable invitación. Quiero agradecer a la Fundación Gregorio Peces Barba el darme esta oportunidad de poner en común mi vena activista. Ya me conocéis, la mayoría de vosotros. Cuando Rafael ha citado a la American University en Washington, yo recuerdo mis años allá, formándome en activismo político. Es una universidad muy implementada en relaciones internacionales también. Y pues yo, digamos que recalé ahí un poco por esa parte de activismo, ¿no?, que lleva uno dentro, que no tiene mucho que ver, en principio, con la fiscalidad, con el derecho público, pero ahora, después de lo que yo quería contaros, ¿no?, pues quizá le encontréis algún sentido, ¿no?, a esta visión, ¿no? Cuando me invitó Rafael, estuve pensando, ¿no?, ¿qué puedo hablar para, de alguna manera, encontrar un punto, ¿no?, un punto de encuentro entre derechos humanos y entre tributación o fiscalidad, ¿no? Bien, en principio pensé en temas de calidad democrática, en temas de calidad de las instituciones, pero me parecía que era un tema que quizá sobrepasase el tema tributario, ¿no? Fui centrándome, ¿no?, y finalmente encontré dos vías o dos caminos, ¿no? Y de esos dos caminos son de los que voy a hablar hoy, ¿no? Voy a hablar, por un lado, del tributo como mecanismo de tutela de derechos humanos desde una visión de instrumentos internacionales que están un poco reconociendo como uno de los derechos fundamentales el derecho a un sistema tributario justo, en cualquier derecho que está vinculado, ¿no?, al sistema tributario o los sistemas tributarios. Y por otro lado, y este va a ser un poco el tema más sangriento, ¿no?, porque los que me conocéis sabéis que soy muy ostentosa, ¿no?, y me gustan los grandes titulares, ¿no? Entonces, dentro de esos grandes titulares, quiero hablar de los grandes casos de fraude fiscal, caso Apple, el que tenemos ahora, que ha surgido con los ayuntamientos en España, de impuesto a incremento de valor de los terrenos, naturaleza urbana. Aquí tengo a José Francisco, que creo que le va a gustar ese tema, le va a gustar mucho. Pondremos un poco la parte digamos, sangrienta para cuando concluya. Si estamos en tiempo, me encantaría que pudiéramos hablar. Es decir, es el momento en que todos pensemos, hablemos y pongamos en común opiniones, ¿no? Por supuesto, llegado ese momento, os pediría que no os extendierais mucho, sino que nos dejemos un diálogo a todos, ¿no? Bien, vamos a empezar y yo quiero... primero, esta primera parte, hablar del tributo como mecanismo de derechos humanos. Aquí me voy a contentar con presentar muchas incógnitas y dar quizá o despejar alguna de las incógnitas, ¿no? Está claro, y todos lo vimos, la Constitución española, al igual que las constituciones democráticas de todos los países democráticos, contemplan la obligación de la ciudadanía de contribuir. Todos están obligados a contribuir. Pero también hablan de un sistema tributario justo y también hace referencia a la capacidad económica. Bien, hasta aquí, esto es indiscutible. Es decir, hay una obligación de la ciudadanía a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o de las cargas públicas. Hay un deber constitucional de tributar, pero evidentemente también hay un deber constitucional de que esa tributación sea justa. Y ahí, vamos a echar mano a los instrumentos internacionales. Primero vamos a ir, quiero pasar para llegar a unos casos que puedan tener interés, que al final es en la práctica con los casos con lo que mejor se entienden los conflictos, ¿no? Todos conocéis, en 1945 ONU nace con el nacimiento de esta organización internacional, nace el principio de universalidad de los derechos fundamentales. Bien. La protección de los derechos fundamentales no es exclusiva del derecho interno. A partir de este momento, se da un paso adelante y se fija un sistema de protección de derechos fundamentales supra derecho interno. Bien,
siguiendo el rango de instrumentos, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, donde, y ahora aquí ya me voy a centrar en dónde se está contemplando el sistema tributario justo como uno de los derechos fundamentales del individuo. Bueno, os vais a quedar un poco sorprendidos, pero no hay casi nada que haga referencia a elevar a rango de derecho fundamental esa obligación de contribuir dentro de un sistema tributario justo, ¿no? Bueno, solamente el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce, pero no de forma directa, sino muy indirecta, el derecho a la propiedad individual. Aquí podríamos ver, algunos autores han querido ver pues una ligera desviación, ¿no?, dentro de este derecho a la propiedad, a lo que podría afectar a un sistema tributario justo, por cuanto la no confiscatoriedad de bienes o por cuanto la propia recaudación puede menoscabar los derechos de propiedad. En 1950, seguimos adelante, el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos tampoco da ninguna referencia expresa a las relaciones que pueden tener los contribuyentes con la Administración tributaria. Sí lo hace en el año 63, en 1963, el protocolo número 1 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, que fue ratificado por España en 1990 y que habla de protección de la propiedad. Bien, de forma indirecta, otra vez volvemos a encontrarnos con esa protección del derecho a propiedad como algo que podría ser vinculable, y de hecho os comentaré algún caso, que pueda ser vinculado con las relaciones del contribuyente con la Administración tributaria. Y la Convención Americana de Derechos Humanos sí que da un ligero paso adelante, tampoco es enorme, ¿no?, pero en el año 1969 reconoce, y aquí por fin intervienen las obligaciones fiscales, reconoce, y cito textualmente, el derecho de todos a un proceso justo para la determinación de derechos y obligaciones, entre otras, fiscales. Por primera vez, un instrumento, bueno, reconoce que algo hay, ¿no? Estamos hablando de 1963. En conclusión, aparentemente no hay un reconocimiento expreso de instrumentos internacionales en cuanto a las relaciones entre contribuyente y Estado que exige el tributo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a lo largo de la historia la evolución evidentemente es un síntoma de que la humanidad, bueno, está en una línea, ¿no?, de seguir hacia adelante. Se han ido sucediendo situaciones que directamente han señalado a la justicia tributaria, a la relación contribuyente-administración tributaria, como algo que es importante. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿afecta nuestra libertad de pensamiento o de religión la normativa fiscal? Otra pregunta. La tasa judicial que conocéis en España, una tasa que ya no está vigente, ¿obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva? Estamos hablando de otro derecho importante. ¿Qué sucede con la prohibición de la confiscatoriedad? Es decir, un sistema tributario justo donde, bueno, prohíbe la confiscatoriedad. ¿Qué sucede en épocas de crisis, como estamos teniendo, y luego lo veremos en el final de mi exposición, con la plusvalía de los ayuntamientos? ¿Qué sucede cuando se están confiscando bienes? ¿Justifica una inspección tributaria la entrada en el domicilio fiscal o en el domicilio personal de un contribuyente? ¿Justifica? ¿Qué pasa con el tratamiento fiscal a la familia frente a las parejas de hecho? Y no solamente estoy refiriéndome a esas relaciones en España. Todas estas preguntas las estamos un poco poniendo en el contexto internacional de todos los países que tienen su propio sistema tributario justo. Bueno, aquí quiero
comentar algunos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Había visto algo también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, estamos en Europa y yo me voy a centrar más en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no en materia tributaria, porque realmente la soberanía de los Estados, evidentemente un tribunal internacional no puede entrar en cómo, en el fondo de la norma tributaria que tiene un Estado, aunque luego en el caso Apple veremos que depende. O sea, todo se ha vuelto sí, pero depende, ¿no? Las cosas no son lo que parecían. Estamos en una situación un poco intermedia. Bien. Aquí quería hablaros de un caso Funke, contra Francia, donde, bueno, os voy a contar el caso. El caso es muy curioso. Este señor Funke es un alemán que reside en Francia y, bueno, es objeto de una inspección aduanera por parte de las autoridades francesas. Y le requieren información sobre sus bienes. Este señor se niega a entregar la información y las autoridades fiscales le sancionan con una sanción que incrementaba por cada día, se incrementaba diariamente hasta que no entregara la información. Dirán, qué barbaridad. Bueno, pues esto pasó. Esto fue en 1980, 1982 y, bueno, se presenta, por supuesto, bueno, como conocéis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienes que agotar los procedimientos internos. Este señor agotó los procedimientos internos, en los cuales siempre tuvo que señalar que se estaban violando sus derechos fundamentales de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y, bueno, en el año 1993 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia, ¿no? O sea, da la razón al demandante en su derecho. Y aquí el demandante formuló dentro del texto de la Convención Europea de Derechos Humanos varios puntos, ¿no?, para justificar su estrategia de defensa. Señaló el artículo 6 y el artículo 8 de la Convención y, bueno, tampoco quiero estar aquí, esto no es una clase magistral sobre la Convención Europea, sino lo que quiero dar es pinceladas, ¿no? El que quiera saber más, pues me tiene a su disposición o, por supuesto, tiene, como sabéis mis alumnos, tenemos todo el sistema web para tener la información de todo, con lo cual lo importante no es conocer al detalle de información, sino saber manejar en cada lugar o ponerla en el contexto adecuado, ¿no? Bien, pues esta sentencia fundamenta la violación del artículo 6 exponiendo que las autoridades intentaron obligar al demandante a que proveyera las pruebas de las infracciones que supuestamente había cometido. Bien, no está bien, es el derecho, uno de los puntos, derecho a no autoinculparse. Evidentemente, la acusación debe ser quien manifieste las pruebas de hecho, las pruebas de facto, que están levantando una acusación. No puede pedir a un sujeto unas presuntas documentos que están avalando, están justificando su implicación, al menos en una discrepancia de tipo tributario, ¿no? Tenemos, a ver, sí, el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y aquí es un tema importante, y ya con esto yo quiero pasar al siguiente, ¿no? Habla exactamente de... Quiero leerlo exactamente. Vale. El derecho, el artículo 6 habla de los derechos civiles que tiene el ciudadano, la persona física, la persona humana, y dentro de esos derechos civiles, sin mencionar expresamente sus derechos civiles por el rango derechos tributarios o obligaciones tributarias, sí que deja un poco abierto, ¿no?, a esa discrepancia, ¿no?, en qué se puede entender cuando el artículo 6 de la Convención menciona los derechos civiles. Y aquí la doctrina y la jurisprudencia ha sido contradictoria, ¿no? En un primer momento, toda la doctrina y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos identifica derechos civiles con el derecho público, ¿no? Es decir, el derecho público no entra dentro de esos derechos civiles. Es decir, hay una
no identificación en derechos civiles, derecho público, por lo cual un sujeto no puede ver violado el artículo 6 de la Convención alegando que, bueno, que se han infringido unos derechos civiles. Yo tenía una sentencia ABC contra Países Bajos. En este caso se trata, bueno, pues de varias personas físicas donde este país, Países Bajos, les exige una tributación excesiva sobre una ganancia de capital. Esta ganancia de capital nace antes de la Segunda Guerra Mundial por la adquisición de unas acciones. Los valores anteriores a la Segunda Guerra Mundial, si son tomados en años posteriores, después de un conflicto armado, evidentemente señalan una elevada ganancia patrimonial y, por lo tanto, una gran carga fiscal. Bien, aquí se intenta llevar este caso, hacia la pregunta: ¿caen las disputas de índole tributaria dentro del artículo 6 de la Convención por cuanto hace referencia a los derechos civiles? Bien, la sentencia concluye con que no cabe pues ese direccionamiento de esos derechos y obligaciones tributarias dentro del artículo 6 de la Convención. Sí hay, y ahora les voy a contar el caso contrario, hay un caso muy interesante, que es el caso Ferrazini contra Italia, donde efectivamente en la propia sentencia entiende que, desde luego, no se puede invocar el artículo 6 para la defensa de la relación tributaria, derechos y obligaciones tributarios, pero hay un voto particular que por fin abre la discrepancia y, bueno, pues la discusión, ¿no? Este voto particular, digamos que se fundamenta en que los procesos de largo tiempo, bueno, el proceso Ferrazini versus Italia era una persona, Ferrazini, que en una inspección frente a una discrepancia con la Administración tributaria, desde que nace la discrepancia hasta que obtiene la última resolución en los tribunales italianos, han transcurrido 12 años. Con lo cual, bueno, esto es una dilación que realmente no tiene argumento, no tiene forma de sustentar, ¿no? Entonces, bueno, este voto particular, al fin y al cabo, no habla sobre la relación tributaria, evidentemente, sino habla de que los procesos tan largos en el tiempo pueden ser más severos incluso que las propias sanciones a las personas, ¿no?, desde el punto de vista económico. Y, por lo tanto, deben estar, en este caso, podría invocarse el artículo 6 de la Convención. Insisto, esto solamente fue un voto particular, pero que ya empezó a sentar bases, ¿no? Bien, aquí la doctrina, y aquí ya no hay tampoco una sentencia, sino la doctrina, empieza a entender que cuando el artículo 6 de la Convención habla de derechos civiles, está estableciendo la no igualdad derecho civil con derecho penal. Es decir, aquí no quiere reflejar derecho civil versus derecho público, sino derecho civil versus derecho penal. Con lo cual, podrían o pueden, y ya si quieren conocer algo más en profundidad, hay bastantes publicaciones, he visto alguna tesis incluso sobre este tema, y bueno, pueden resultar interesantes, ¿no? Y ya, para terminar, pues bueno, aquí dejo incógnitas abiertas, ¿no?, como puede ser, la que hemos dicho, ¿no?, la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva cuando se han producido una dilación de 10, 12 años, ¿no?, que aquí, y lo vamos a ver luego en la plusvalía del ayuntamiento, en el impuesto a vehículos, en el impuesto incremento valor de los terrenos, vamos a ver que el sujeto, desde que empieza su discusión con la Administración tributaria, en este caso la Administración municipal, hasta que obtenga una sentencia de tribunales ordinarios, pueden pasar del orden de 6 años, pero ya dando por hecho que estamos más o menos dentro de los términos señalados en la ley. Puede ser mucho más larga, ¿no? Bueno, aquí hay cancha para muchas cosas, ¿no? Bien, otro tema que está abierto, ¿no? Principio de legalidad penal. Si no hay pena, no hay ley.
bueno, este principio de legalidad que también informa el derecho tributario, bueno, nos podría un poco poner enfrentados a la propia Convención Europea, ¿no? Respeto al derecho a la vida familiar, privada, en cuanto a temas de domicilio, como vimos antes. Todo esto son incógnitas, se podría hablar muchísimo más, ¿no? Y, bueno, ya he hablado o ya he tratado de la relación sistema tributario con instrumentos internacionales y, bueno, cuál ha sido la línea de discusión. Y ahora quiero entrar en el otro, al que yo titularía, ¿no? O empezaría hablando, ¿no?, de algo que es real, ¿no? Estaríamos o estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Qué efectos va a tener esta revolución industrial? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué problemas se han detectado bueno, en esta nueva situación que nos acontece prácticamente desde el inicio del nuevo milenio? Bueno, pues aquí voy a dirigirme hacia bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, hacia el crecimiento económico sostenible como uno de los objetivos del crecimiento fijados en la ONU, dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y, importante, el gran impacto de las políticas tributarias sobre la desigualdad. Y sobre esto tenemos mucho que hablar y habrá mucho que decir en los próximos años, ¿no? En primer lugar, por decir algo más centrado, decir que la evasión fiscal destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y, obviamente, en el Estado de Derecho. La evasión fiscal, por centrar el problema, pero hay varios, reduce el espacio fiscal para la inversión. Inversión que se podría dedicar a seguridad, a educación, a salud, y aquí ya no quiero ser demagógica. Simplemente lo único que quiero es, bueno, apuntar que esa evasión de impuestos puede también reducir un espacio fiscal, un espacio económico, ¿no? Y, bueno, también se reducen otros fondos esenciales que garantizan derechos sociales, derechos culturales y derechos económicos. Y bien, vamos a hacer una ligera referencia. En la tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de junio del año 2015 se fija como objetivo la reducción de flujos financieros ilícitos. Este es un objetivo muy amplio, donde evidentemente flujos financieros ilícitos van a traer de la mano blanqueo de capitales, crimen organizado, algo que realmente está redundando en un espacio económico internacional y que finalmente agrava la pobreza o extrema pobreza en aquellos países en desarrollo o ni siquiera en desarrollo, países que están accediendo a iniciar un camino de desarrollo, ¿no? Bueno, aquí, bueno, esta la voy a dejar para el final porque me gusta, sí, no, la voy a... El informe del Alto Comisionado sobre Derechos del Hombre, haciendo una mención a las políticas fiscales y de deuda externa, informe de 27 de enero de 2014. Este informe nace del periodo de sesiones del año 2014. Bueno, pues nos da bueno, una nueva visión, ¿no? Estoy hablando de la cuarta revolución industrial, ¿no? En este informe, bueno, pone de relieve que la desigualdad contribuye a la exclusión y marginación de determinados grupos de personas. Este informe afirma que la carga de la deuda exacerba los problemas de los países que se enfrentan al desarrollo y contribuye, como les he dicho antes, a la extrema pobreza. En este informe lamenta que no existan mecanismos para encontrar soluciones adecuadas para la deuda externa, para que esa deuda externa deje de ser una carga insostenible. Pide que se intensifiquen mecanismos, y esto es lo importante, eficaces y justos
para reducir las cargas, especialmente en países que se han visto gravemente afectados por conflictos armados. Y por último, alienta, y esto lo voy a los Estados que estudien vías para reformar su ordenamiento jurídico con miras a elaborar un régimen fiscal más equitativo. Bien, esto es, bueno, las varias menciones donde en este informe, bueno, pues se trae, la relación contribuyente-administración tributaria. Bien, yo aquí les voy a dejar los puntos que entiendo están menoscabando desde la parte fiscalidad un desarrollo sostenible. Primero, intermediarios financieros que facilitan la evasión fiscal. Caso Panama Papers. Comentaré brevemente algo sobre él. Otro segundo punto es los Estados deben o deberían ofrecer una información pública sobre titularidad real de los bienes. Otro de los puntos sería el secreto bancario. Otro de los puntos sería el intercambio de información fiscal entre los Estados, cosa que todavía está a nivel de 54 Estados por una iniciativa OCDE. Bien, y otro dato, que esto me parece ya verdaderamente importante, ¿no? Si bien, y quiero dejar muy claro que el dato que yo les voy a dar es de una organización no gubernamental, no internacional, es de la Global Financial Integrity, es una organización para la integridad financiera global, dice, lo tengo por aquí, porque lo quiero leer un poco textualmente, ¿no? Vale. Los flujos financieros ilícitos en los países en desarrollo en el año 2013 podrían alcanzar el 1,1 billones de dólares. Estamos hablando de una cifra enorme. Las economías en desarrollo y emergentes perdieron 7,8 billones de dólares en flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013, con una salida ilícita de flujos financieros con un promedio del 6,5% anual. Insisto, es un dato relevante, pero es un dato que no lo está ofreciendo una institución internacional. Lo está ofreciendo una institución no gubernamental. La Global Financial Integrity tiene su sede en Washington y, yo he querido, también porque conozco esa organización, pues he querido traer aquí este dato, ¿no? Bien, y ahora, pues, ya para terminar, yo quiero entrar en los casos, ¿no? Más importantes, ¿no? No voy a hablar del Panama Papers porque en la semana solidaria que tuvimos aquí en Colmenarejo estuvo el fiscal de la Audiencia Nacional de caso Panama Papers, quien pues ofreció una visión más detallada, más aproximada de qué sucedía con este caso, con el Panama Papers. Simplemente decirles, para no relatar todo el comentario, es un caso que solo afecta a un grupo empresarial cuyo objeto es constituir empresas en lugares donde, ojo, no confundir constituir empresa, no en lugares de baja tributación, sino en lugares donde permanece oculta la identidad de los accionistas mayoritarios. Ese es el principal objetivo de estos despachos. Y ahí tenemos a Mossack Fonseca, un despacho establecido en Panamá como sede central, pero después establecido en muchas capitales del mundo. Se filtra una información a través de una fuente de información oculta, John Doe. John Doe no se sabe quién es algo así como garganta profunda, cuando el caso de JFK, ¿no? Es decir, alguien que está dando una información, pero que no
no explica, ¿no? Esta primera información se da a unos grupo de periodistas alemanes, y estos periodistas alemanes, bueno, entre la cantidad de datos que tienen y que no pueden ni siquiera ofrecer como noticia, lo comparten con el resto de las organizaciones de medios o periodísticas internacionales. Y entonces se saca a la luz, bueno, pues que existe esa información, pero que es inmanejable, ¿no? Y de ahí, pues bueno, todos los estados crean sus propias fiscalías, sus procuradurías para investigar la procedencia de, primero investigar qué personas están detrás de estas empresas constituidas en territorios offshore y de dónde podría proceder las grandes cantidades o las grandes sumas que se estaban moviendo, ¿no? Bien, el fiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos, bueno, pues nos estuvo contando y, bueno, en qué punto se halla el proceso de la investigación. Es larguísimo, tiene mucho que hacer por delante. Insisto, en temas de fiscales, en temas de derechos humanos por violación de esta normativa fiscal, no siempre el haber constituido en una empresa en un territorio offshore implica que se esté cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, puede haber muchas diferentes connotaciones. Es decir, la sospecha no es para todos. La sospecha es de que hay algo, hay una información y se tiene que ver. Bien, el otro caso que quiero comentarles es el caso Apple. Ese caso también es paradójico, ¿no? Es un caso sangrante, ¿no? Donde la Comisión Europea se pronuncia, pero se pronuncia muy suavemente, porque ni siquiera ha entrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues supongo que miedo a sanciones, etcétera, ¿no? Internacionales, ¿no? Yo os voy a contar muy brevemente el final del caso. El final del caso fue no una condena, ¿no? Un cómputo de la cifra que Apple debe pagar a Irlanda por los impuestos no cobrados. Apple debe a Irlanda 13.000 millones de euros de impuestos no cobrados por Irlanda. Dirán, qué barbaridad. ¿De dónde salen todas esas cifras? Expliquemos. Bien, Apple desembarca en Irlanda en el año 80, con 60 trabajadores, empieza a dar sus primeros pasos. Bueno, hasta ahí estamos todo bien. Sin embargo, bueno, en una estrategia muy agresiva para optimizar la factura tributaria, la factura fiscal, Apple, acuerda con Irlanda, con el gobierno de Irlanda, un ruling. Un ruling es un acuerdo fiscal que se establece entre un país y un sujeto contribuyente. Y en este caso, Apple aprovecha que Irlanda permite el ruling para llegar a un acuerdo con Irlanda. Evidentemente, y ahora les voy a contar cómo han podido, de una forma muy sencilla, bajar su factura fiscal del 12,5% de impuesto a los beneficios que exige Irlanda a menos del 1%, que es lo que se está pagando en Irlanda. Les voy a explicar cómo se da ese salto. Bien, Apple Apple tiene una matriz en USA, es Apple Incorporation, y constituye en Irlanda dos entidades, Apple Sales, que es una entidad internacional, y Apple Operation, que solamente opera en Europa, ¿no? Desde estas dos entidades se mueven los ingresos de Europa, norte de África y parte de Asia occidental, es decir, la parte más cercana de Asia a Europa, ¿no? Bien, en estas empresas, a estas empresas recogen todas las ventas de estas zonas y además están obligadas por contratos internos a hacer un pago anual a la matriz en USA para financiar I+D. Ese gasto para financiar I+D que está pasando de las entidades en Irlanda a Estados Unidos es un gasto operativo, es un gasto del ejercicio. ¿Qué sucede con esto? Que en virtud de ese ruling que le permite como gasto operativo incluir los gastos o los traspasos para financiar a I+D matriz en USA,
lo que se está haciendo es bajar el resultado de las empresas de Apple en Irlanda y pasar de un resultado teórico de 16.000 millones anuales a un tipo del 12% a 50 millones anuales a un tipo de 12%. La tasa efectiva de tributación, como verán, es totalmente diferente. En un caso, 12%, en otro caso, menos del 1%. Bien, esto evidentemente es libre. Un Estado puede, su derecho interno puede manifestar en tema tributario, es un Estado soberano. Pero lo que alega el informe de la Comisión es que este ruling se aplica a esta empresa, pero no a sus competidores. Con lo cual, aquí estamos desorientando, ¿no? Se está desorientando el primer enfoque, ¿no? De la tributación en un Estado, ¿no? Bien, en este momento, bueno, el informe de la Comisión está ahí, se pronunció hace varios meses. Washington acusa a Bruselas de considerarse, fíjense, autoridad fiscal supranacional. Hombre, está claro que en la Unión Europea no hay una autoridad fiscal, pero desde luego hay unas instituciones que de alguna manera tienen que velar por ciertas relaciones, ¿no? ¿Y qué dice al respecto Irlanda? Evidentemente no puede decir otra cosa. Irlanda defiende la integridad de su sistema fiscal. Es decir, no puede decir otra cosa. Pero, curiosamente, Apple cambia su estructura en Irlanda al iniciarse la investigación de la Comisión. Y ya no digo más. Siguiente caso. Voy a dar, yo creo que estamos 10 minutos, 15 minutos. Bueno, me voy a meter, y ya voy a cerrar aquí, ¿no? El caso España. Impuesto incremento valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bien, el impuesto incremento valor de los terrenos de naturaleza urbana recae sobre el incremento del suelo cuando se produce una transmisión, ¿vale? Entonces, la diferencia, esto es un impuesto municipal, entre el valor que tenía el inmueble cuando se adquiere por el suelo y el valor que tiene el inmueble por el suelo cuando se vende, si hay plusvalía, evidentemente los ayuntamientos, según la Ley de Haciendas Locales, puede exigir o debe exigir, porque es un impuesto obligatorio, no, es un impuesto voluntario, debe exigir un pago o debe exigir un tributo. Bien. Como bien saben, bueno, desde hace algunos años, 2008, deben de los autores, cada uno señala, 2007, 2006, 2008, bueno, estamos en una importante crisis económica que, evidentemente, el reflejo más grande o más claro o, digamos, más llamativo que ha habido en España es el tema construcción, inmobiliario, suelo, ¿no? Bueno, pues este tema está afectado, ¿no?, por las numerosas personas que se vieron obligadas a vender propiedades, en este caso inmuebles, ¿no?, donde tenían una ocupación de suelo sometida a tributación por el impuesto del ayuntamiento, que iban a tener una pérdida. Evidentemente, si esas personas tenían una pérdida, el mecanismo hecho imponible del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos no iba a actuar. Pero fíjense qué curiosidad. El cálculo de la base imponible para aplicar el tributo no era sobre datos reales, me costó y me pagaron, sino sobre valores catastrales a los que se aplicaba ciertos índices, coeficientes, etcétera. Con lo cual, siempre había una plusvalía fiscal. Con lo cual, los ayuntamientos siempre iban a percibir una importante cantidad en concepto de pago de impuestos. Por lo tanto, se han dado casos, y de eso doy fe, de confiscatoriedad. Se están confiscando bienes para pagar unos impuestos. Los ayuntamientos lo conocen, lo saben. Desde hace varios años, las personas físicas han acudido a los tribunales. En primer lugar, como ya conocéis mis alumnos, primero tienen que ir a la vía administrativa, que evidentemente el fallo ya se conoce. El fallo no va a ser a favor, siempre es en contra. Y luego tienen la vía ordinaria. Pero siempre suspendiendo el acto administrativo, que implica que tienen que pagar o tienen que garantizar si quieren recurrir. Fíjense el coste para una persona
que entiende que no ha habido una plusvalía real, sino ficticia, según los cálculos del ayuntamiento, pero que se ve obligada a pagar algo que no debe ser, que no es de aplicación, porque un sistema tributario justo implica que lo que se esté grabando sea una capacidad económica, sea una riqueza. Bien, ese punto concluye, ¿no? Bueno, con la sentencia del Tribunal Constitucional, muy reciente, ¿no?, que, entre muchas considerando, es una larga sentencia, establece que en ningún caso se puede establecer tributo sobre actos que no son fuentes de riqueza. Evidentemente se ha caído todo el sistema. Pero, ojo, en este momento se han recaudado más de 8.000 millones por los ayuntamientos en los últimos años. Se estima que hay 500.000 afectados por este impuesto indebido, simplemente porque las bases de cálculos no eran conformes. Bien, en este momento también se estima que muchos contribuyentes han perdido su derecho a reclamar, al menos en los tribunales internos, puesto que desde el momento que nace la obligación, se produce el devengo del impuesto, como habéis estudiado, tienes un plazo para liquidar y recurrir. O sea, no liquidas, esperas a que la Administración Tributaria Municipal te liquide y en ese momento inicias todo la gran secuencia interminable. Me recuerda al caso Italia, Ferrini versus Italia. En cuanto a dilación, que es lo que quería comentar antes, que aquí va a haber una importante dilación, porque se habla de que las primeras sentencias que alcancen a los tribunales ordinarios nos vamos a ir a 2019 y, bueno, pues hay personas que han iniciado el trámite de recurso en 2011, 2012, y de eso doy fe, lo conozco perfectamente, es parte de no... Bueno, esta es una parte importante. La otra parte, y para echar una sonrisa y ya terminar, es, bueno, qué bien, ¿no?, porque los grandes, bueno, hay grupos de abogados jóvenes que se están uniendo, ¿no?, en pequeños despachos o grandes despachos para estudiar perfectamente estos casos y, bueno, ofrecer al ciudadano una reclamación que al final se va a ganar y va a ser cobrada por los despachos por la vía de las costas. Ojo, que puede ser ganada por la vía de las costas, es decir, se va a demandar al ayuntamiento, se va a ganar en última instancia y probablemente las costas puedan ser para el ayuntamiento. Con lo cual, los chicos que acaban de terminar, nos lo estudiamos bien. Alejandro no está aquí, pero es uno de mis alumnos que está en un despacho que se están especializando en cláusula suelo y desde esta sentencia ya se lo están estudiando muy en profundidad. Oye, vamos a ofrecer un servicio. Yo te recurro, yo tengo ahí mi factura asegurada, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues tenemos una situación un tanto complicada. Espero que esto les haya gustado, espero que les haya ofrecido una nueva perspectiva dentro de bueno, ese horrible derecho tributario, ¿no?, que es horrible en cuanto cuando empiezas a calcular base y cuota y todo eso, pues que lo tienes que conocer si quieres al final llegar a meterte en consideraciones mucho más complejas, ¿no? Eso es necesario, ¿no? Y como yo siempre les he dicho, bueno, pues es un gran campo de ejercicio de la abogacía, por cuanto el individuo desde que nace, pues yo creo que ya paga impuesto, ha pagado pañales, un impuesto indirecto y, bueno, pues ya sigue, ¿no?, en esa dinámica, ¿no? Bueno, pues nada más y, bueno, agradecer otra vez, ¿no?, a Rafael su amabilísima invitación y, por supuesto, a la Fundación Gregorio Peces Barba. Gracias. Muy bien, pues tenemos ahora un tiempo para coloquio, por si queréis aprovechar y hacer alguna pregunta. Sí que voy a pedir el micrófono, a ver si nos lo traen, porque como sabéis que estas conferencias las grabamos y así se os escucha genial. Dámelo y yo. No sé si quiere empezar. Esto es así. José Francisco. Sí, a ver, te lo voy a acercar. No sé si se... A ver. Es que si no la grabación no lo coge. ¿No? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Te importa más? Hola, buenas tardes.
Antes de nada, gracias Celia por la presentación y por la referencia. Y bueno, ya sabes que yo soy un poco crítico con estas cosas. Mi pregunta es, ¿cabría el ilícito penal supranacional ante un delito fiscal cometido en algunos, al menos en la Unión Europea, dentro del ámbito de la Unión Europea? ¿Para cuándo? Sí. La Unión Europea se comprometa, si no puede entrar dentro de la soberanía de cada Estado, porque es... Sí. Yo sabes que esa cosa absolutoria del Código Penal no me gusta nada. Entonces, que pueda la Unión Europea, de forma por encima de los Estados, considerarlo, con independencia de que el tratamiento que le dé cada uno de esos Estados, considerarlo un ilícito penal en contra de los derechos humanos, precisamente porque incide sobre esa financiación a los diferentes programas y los diferentes fondos que repercuten directa e indirectamente en esos derechos humanos. Gracias, José Francisco. Yo también voy a ser rápida y quiero contestarte rápidamente. Bueno, Unión Europea, 28 Estados, punto. Continúo. Hace varios años se redacta el proyecto de reglamento de la Unión Europea para la protección de derechos, para la protección de derecho de la Unión Europea frente a delitos económicos. En ese reglamento lo que se propone es fijar un fiscal único que, auxiliado por un fiscal por cada uno de los Estados miembros, 28 fiscales, pueda indagar, o sea, pueda investigar y de alguna forma pueda pronunciarse sobre delitos económicos que, produciéndose en los Estados de la Unión Europea, están menoscabando los ingresos de la Unión Europea, es decir, los fondos de los que la Unión Europea dispone. Por ejemplo, un Estado que tiene un gran fraude fiscal en IVA está impidiendo que la Unión Europea recaude sobre el IVA, porque su IVA es mucho menor, ¿no? Bueno, pues el primer problema, y ya te digo, esto es muy poco con la magnitud de la pregunta que tú me has hecho, que es mucho más grande, ¿no? En este momento la discusión está en niveles muy básicos. Por ejemplo, si hablas de un fiscal europeo y hablas de una digamos, legislación penal europea no armonizada, ¿qué situaciones se pueden provocar en temas fiscales? Primera, que algo que es un delito fiscal en un país, en otro sea delito administrativo, con lo cual, o sea, falta administrativa. Con lo cual, si el fiscal europeo decide que se va a ver el asunto en el país donde es falta administrativa, o al contrario, en el país donde se está realizando es falta administrativa, donde se va a juzgar o donde se va a investigar es delito. Con lo cual, la cosa es, ¿qué legislación aplicas? Bueno, ahí está detenido el tema, ¿no? Incluso creo que Dinamarca y no sé qué otra isla europea ya directamente anunciaron que no lo iban a firmar jamás, aunque luego se abriese el sistema especial, ¿no?, para suscribir un reglamento. El reglamento está muerto. Y estoy hablando simplemente del reglamento contra delitos contra los intereses europeos financieros de la Unión Europea. Con lo cual, la pregunta que tú me has hecho trasciende aún más. Por eso he empezado con Unión Europea, 28 Estados, punto. Apple. ¿Qué creen que pasaría aquí con Apple? Aunque realmente, fíjense que la recaudación de Apple en esos 13.000 millones que no quiere cobrar Irlanda, fíjense qué situación. Irlanda puede cobrar 13.000 millones y no los cobra. Entonces, la situación es compleja y es importante. Más, por favor. Sí, pues mira, aquí Javier Anzuategui. Bueno, yo le quería plantear a la profesora de Lorenzo dos cuestiones. Al comienzo de su intervención ha señalado o ha preguntado en voz alta que hasta qué punto o en qué medida la normativa fiscal podía afectar a la libertad de pensamiento y de religión. ¿Cómo? Sí, yo le pediría algún ejemplo porque le estaba dando vueltas y a lo mejor es que hoy estoy un poco espeso, pero... Sí. Y la segunda cuestión, cuando ha hablado de la evasión fiscal, y ha dicho con toda la razón del mundo, y yo creo que eso no se puede negar, la evasión fiscal reduce la confianza, eso es evidente. Los justificadores de la evasión fiscal señalan que ellos se evaden como consecuencia a un sistema que no genera seguridad jurídica, pero en todo caso, la evasión fiscal
reduce la confianza en el sistema y en los mecanismos de inspección del sistema. Pero yo creo que en el ámbito del derecho tributario y del derecho tributario hay algo que reduce la confianza también, que es el propio derecho tributario. Quiero decir, posiblemente uno de los derechos más procelosos, más oscuros, más complejos con los que se puede enfrentar no ya un jurista, un ciudadano, es el derecho tributario. Y el derecho tributario constantemente está sometiendo a un test las exigencias básicas del principio de legalidad. Porque el principio de legalidad, en su dimensión de manifestación del imperio de la ley, implica que las normas tienen que estar hechas de manera que puedan ser cumplidas, es decir, que no haya que tener un máster para cumplir las normas. Y yo siempre he pensado que el hecho de que la agencia tributaria, cuando comienza la campaña del IRPF, monte una magnífica estructura de ayuda a los ciudadanos para cumplimentar el impuesto, es manifestación de que la agencia tributaria sabe que un ciudadano normal y corriente por sí solo no puede cumplimentar el impuesto, porque te lo pone muy difícil. Y desde ese punto de vista, yo creo que es cierto la evasión fiscal. No estoy justificando la evasión fiscal, por supuesto, ya quisiera yo estar en condiciones, pero bueno, lo que quiero decir, para que se me entienda, es que el propio derecho tributario también genera un margen de desconfianza y de inseguridad que a mí me parece tremendo. Exacto. Bueno, yo voy a empezar por la segunda pregunta, que quizás se me haya quedado mucho más, tenga bastante más cuestiones que mover ahí, ¿no? En esta segunda pregunta yo te doy toda la razón, además te diría, yo añadiría incluso más. ¿Por qué en el sistema tributario se produce la llamada autoliquidación, donde le están diciendo a un ciudadano, autoliquide, pague, o sea, autoliquide, interprete correctamente la norma, pague y luego se lo reviso? Y si no está bien, sanción e intereses. Fíjese. La cosa es bastante desorbitada. Bien, la oscuridad de las normas tributarias. Yo a mis alumnos, cuando les hablo de leyes tributarias, les digo, no son leyes tributarias, son instrucciones de uso, por así decirlo, y además luego les pido que no lo digan fuera, porque si no negaré que lo he dicho, ¿no? Se lo vuelvo a decir aquí. ¿Qué está sucediendo? Efectivamente, algo tan bonito como sistema tributario justo, todos están obligados a estar, pues lleva unos métodos de cálculo, ¿no? Y esos métodos de cálculo pues llevan a que se produzcan situaciones injustas, porque al final la ecuación tributaria lo que pretende es gravar, como hemos dicho antes, la riqueza donde la haya, ¿vale? ¿Cómo conoces las fuentes de riqueza? Realmente en personas físicas, como tú bien has dicho, existe una campaña donde, por supuesto, te facilitan el cumplimiento de tus obligaciones, pero tampoco te dicen que en el caso de que no me haya informado correctamente, esta declaración, esta autoliquidación, no me compromete. O sea, esa es otra situación. El derecho tributario, un derecho que reconoce como dentro de su sistema de fuentes las consultas tributarias vinculantes, está diciendo que es un derecho que de alguna forma sobresale a lo que se dice el derecho positivo. Es decir, hay una norma, hay unas leyes, hay un reglamento, hay unas órdenes, pero luego hay unas forma, digamos, de legislar, light, ¿no? Una legislación, una soft legislación, una soft law, que es, usted pregunte a la Administración Tributaria que nosotros le responderemos. Y la respuesta creará vinculación hacia la contestación, hacia la cuestión que usted me pregunta y la contestación que yo le da. Eso ya es algo que trasciende. Evidentemente, todos mis alumnos lo conocen aquí, cuando pasas de ese terreno, bueno, si tú tomas otra posición, lo podrás ganar en los tribunales de justicia, pero desde luego en los administrativos de ahí no los pasas, ¿no? Bien, eso sería otro de los temas, ¿no? Pero viene el gran tema, y es tributación de las corporaciones. Y ese tema ya no hay quien lo pare. Es decir, la tributación de una corporación se fundamenta en la riqueza, en el beneficio, ¿no?
¿Cómo se calcula el beneficio? Por sistemas contables, por normas contables, normas internacionales de contabilidad. Bien, ¿eso qué implica? Bueno, pues que hay flujos de corrientes de ingresos y gastos reales y hay otros flujos que no son reales, que son provisiones o ingresos previstos, previsiones, pero nunca realidad, ¿no? Bueno, pues ahí hay un juego importantísimo a la hora de marcar un movimiento. ¿Eso qué ha obligado al legislador fiscal? A crear una norma que intente entrar en todos los huecos que han quedado. Porque quedar huecos quedan y muchos. Cuando yo empecé a estudiar tributario era la deuda austríaca, donde todo el mundo decía, ¡joder, la deuda austríaca! A los 3 años yo decía, ¿y por qué no se han enterado? No, se entera la administración, pero va despacio. Cuando se entera lo corta. Pero hasta que no se entera no lo corta. Cuando hay huecos, por ejemplo, en el tema de las stock option con Telefónica, que unos directivos reciben varios millones de retribución mediante stock options que tienen, porque al legislador le quedó ese hueco ahí y un especialista en derecho financiero lo estudió y entonces asesoró a las grandes compañías, les dijeron, usted pague sus directivos con stock options, como las stock options se generan en más de 2 años, tienen derecho a una reducción fiscal del 40%. Y tenemos a tíos que cobraron más de 1 millón de euros en stock options, de los cuales 40%, 400.000 euros, no tributaban. ¿Qué regalo? Pues ¿sabes qué hizo el Estado español? Dictó una disposición urgente diciendo que desaparecía esa reducción. A la semana siguiente estaban todos los despedidos, porque evidentemente su indemnización también tenía esa consideración. Su indemnización era pequeñita. Con lo cual, pues bueno, se van poniendo puertas al campo constantemente. Yo te pongo un ejemplo suave, es decir, es que esto no termina. El caso Apple, pues lo que ha abierto es pues aquel ruling en Irlanda, a pesar de que es la Unión Europea, pues, y seguimos aumentando. O sea, ojalá fuera todo tan sencillo como para decirle al ciudadano, usted paga sus impuestos y no se preocupe de más. No es tan fácil. Y luego la otra vertiente del derecho tributario, que es la asignación de recursos. En ese no he entrado. Pero ¿están bien asignados los recursos a la finalidad? Pues probablemente no. No sé si voy a intervenir. Yo te voy a hacer una pregunta aprovechando que estás aquí y que comienza con una obviedad, ¿no? Yo no sé nada de tributario, no, vamos, lo que aprendí en la carrera y alguna cosa, bueno, pues sí, uno lee, pero bueno, yo creo que esto, claro, al final cuando lo relacionas con los derechos y con la justicia, ¿no? Ahora viene la obviedad, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un problema de educación, ¿no? Se dice, bueno, vamos a grabar riqueza. Bueno, yo creo que eso que se da por supuesto, yo creo que la sociedad no, o sea, los ciudadanos todavía no lo asumimos, ¿eh? Es decir, que esto sea, y este es el punto de comienzo, ¿no? O sea, aceptar esto, ya los sistemas como sean y tal, pero aceptar que se debe grabar la riqueza, es algo que igual no se acepta. ¿No? Y no se acepta porque desde probablemente en la educación, ¿no? Que es también donde comienza todo, esto es algo probablemente que no se enseña, que no se enseña, ¿no? A los niños ahora pues sí se les enseña algo de la Constitución, algo de economía, algo tal, pero esta primera cosa que probablemente sea un gran fundamento de las sociedades, ¿no? Y de las sociedades colaborativas, que son las sociedades nuestras, ¿no? Pues esto no se nos enseña. Y luego, y claro, luego esto ya se va llevando, y con los ejemplos que dices, ya cada Estado, ¿no? Busca proteger los intereses de sus ciudadanos, pero no hay una visión internacional. Bueno, fallan muchas cosas. Entonces yo te quería preguntar, dentro de esto, ¿qué países hay modélicos, si es que los hay, en el ámbito internacional en materia tributaria, ¿no? Pues, o sea, cuando tú que estudias, ¿no? Esto, pues si hay algún... Claro, que no me sirve, bueno, o sí, si es modélico hacia adentro, igual Irlanda lo es. Quiero decir, porque igual Irlanda, la gran defensa de Irlanda es la que haría, igual, oye, yo aquí con esto de Apple, pues es que, fíjate, estoy casi lo mismo que los ayuntamientos te pueden decir, ¿eh? Dicen, yo con todo esto, ¿para qué? Otra cosa es que tú digas, es que empleas mal los recursos públicos. Dice, pero yo he estrujado a determinados contribuyentes y aquí he hecho políticas públicas que han servido para establecer servicios sociales. Bueno, no lo sé, igual. ¿Hay algún país modélico
en materia tributaria, que se estudie, digo, vamos a estudiar este país. Hombre, primero, una contestación profunda implicaría conocer ampliamente el derecho comparado. No es el caso, ¿no? Pero bueno, yo te diría, yo como soy muy radical, te diría no. O sea, no, porque algo tan importante como que el tema fiscal, el tema bolsillo del ciudadano, está interfiriendo en las campañas políticas de nuestros futuros gobernantes, de los grupos. Bueno, pues es un tema que está muy utilizado, ¿no? Para conseguir el voto, ¿no? Para conseguir un refrendo, ¿no? Aunque ahora parece ser que se está pasando a las redes, ¿no? Por lo último que ha pasado con Trump en Estados Unidos, que su éxito ha sido un poco por su campaña electoral fundamentada un poco en todo un movimiento a través de redes, ¿no? Pero bueno, es un tema muy conflictivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael, en que probablemente Irlanda sea uno de los estados modélicos, porque realmente lo que ha hecho ha sido lo contrario, ¿no? Ser un estado que no tiene no es cooperante a nivel internacional, no comparte, ¿no? No quiere compartir, ¿no? O no está compartiendo, no solo a nivel internacional, sino a nivel de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea lo único que hace es hablar de sus intereses, no de las del norte de África y otros lugares, ¿no? Pero sí, es muy confuso, es muy complicado. A lo mejor lo que habría que plantearse es el Estado liberal frente a un Estado intervencionista. Es decir, vamos a poner el ejemplo de Emiratos Árabes, de Dubái, ¿no? Que conozco porque mi hijo vive ahí. O sea, se lo conozco bien, porque no es que me haya ido para allá a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el caso es distinto, ¿no? Usted trabaja, tiene una profesión, tiene una ocupación, usted tiene unos ingresos y a partir de ahí usted decide lo que compra, lo que quiere gastar, es decir, el impuesto es prácticamente sin material, ¿no? No tiene ninguna fuerza más que para sustentar diversos aparatos necesarios, ¿no? de un entramado que podría llamarse un Estado, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que hay que plantearse es ese lado o no. Es decir, cuando estamos hablando de países en desarrollo, dejarles en ese lado implica ya dejarles, y en dejarles en la peor de las situaciones, ¿no? Bueno, pues el conflicto yo creo que es mucho más, en fin, al final una política pública, cuando la consigues, cuando la puedes establecer, cuando la conoces, ¿con qué la financias? Con un ingreso público. Entonces está siempre mezclando, ¿no? Entonces, la ciudadanía, como me decía al principio, ¿cómo es posible que en las escuelas no se realice una educación fiscal, ¿no? Para todos están obligados al sostenimiento de las cargas públicas. Pues porque luego hay estadísticas, y hoy no me la he traído, pero el 90.000 de toda la población mundial, el no sé cuántos % del PIB, una cantidad muy importante, está en manos de 90.000 personas o familias. Entonces estamos hablando de que ahí estaría el gran núcleo fiscal. Y parece que ese núcleo fiscal está disperso, muy disperso, ¿no? Y al final estamos hablando de que nos están responsabilizando, pues en unos casos con el error gravísimo, que yo llamaría, y yo en esto soy muy bruta, a lo mejor me pasa algo, ¿no? Terrorismo de Estado, desde el momento en que un Estado conoce que no se está robando una plusvalía real sobre un suelo y lo está aguantando, y ahora vamos a ver hasta dónde lo aguanta, cuándo va a empezar a devolver los 8.000 millones. Entonces, aquí hay muchas cuestiones. Yo diría miles. O sea, perdonar que lo de terrorismo de Estado lo retiro, no vaya a ser que haya algún problema. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Pues nada, pues terminamos aquí. Muchas gracias, Celia, por tu interesante intervención. Y bueno, seguimos, la verdad es que no lo sé, pero debe ser, no sé si es la próxima semana, con las conferencias. Muchas gracias a todos. Gracias.